quién es nuestro invitado de hoy, nuestro profesor emérito de la Universidad Industrial de Santander, el profesor Armando Martínez Garnica. Tenemos que hacer el reconocimiento a nuestros expresidentes, a la comisión de expresidentes de la Junta Directiva, que es el ingeniero Carlos Gregorio Yepes Maya y el ingeniero Eduardo Parra Gómez, quienes han hecho la gestión para que nos acompañe aquí el profesor Armando Martínez Garnica. Bienvenidos todos, bienvenido profesor el doctor Miguel José Pinilla y bienvenido Ricardo Lezama, que no lo había saludado tampoco, y todos los presentes. Profesor Armando, tiene usted la pantalla, es suya, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Este año estamos conmemorando los 200 años de la realización del Congreso Constituyente de la Villa de Nuestra Señora del Rosario de los Valles de Cúcuta, donde se reunieron entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821 los 71 diputados de todas las provincias que habían pertenecido tanto a la Capitanía General de Venezuela como al Virreinato de Santa Fe para aprobar la primera Carta Constitucional de Colombia, que es la carta fundamental a partir de la cual se han desarrollado todas las demás. Yo hoy, en los 40 minutos que voy a usar, voy a contarles algunas intimidades de ese Congreso. Primera cosa que hay que saber es que ese Congreso que creó la República de Colombia, mal llamada Gran Colombia, fue convocado por el Congreso de Venezuela, que estaba reunido en Angostura, junto al río Orinoco. Y esa convocatoria a este Congreso se dio gracias al resultado de la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819. Bolívar regresó a Angostura después de esta batalla y convenció a los constituyentes venezolanos que convocaran a la creación de una república más grande que Venezuela, que se llamó República de Colombia, y su convocatoria tuvo éxito y el 17 de diciembre de 1819 el Congreso de Angostura aprueba la Ley Fundamental de Colombia y esa ley fundamental convoca al Congreso Constituyente para la Villa del Rosario, que debió haber empezado el 1 de enero de 1821. El reglamento electoral para escoger a los diputados salió en 1820, básicamente lo firmó Francisco Antonio Osea, vicepresidente del Congreso de Venezuela, pero copiaba los reglamentos que había tenido Venezuela desde 1811, que son de la pluma de Juan Germán Rocio. Y se eligieron todos los diputados, debieron haber llegado 95 diputados por 19 provincias, porque a cada provincia tenía que enviar 5 diputados, pero a la hora de la verdad solamente pasaron por Villa del Rosario 71. El Congreso no se abrió el 1 de enero de 1821, sino el 6 de mayo, hasta que se pudo completar un quórum provisional porque el presidente de Colombia tuvo que cambiar la norma del quórum para poderlo abrir. ¿Por qué se escogió la Villa del Rosario como sede del Congreso? Porque para los constituyentes venezolanos era el sitio donde terminaba el virreinato y empezaba la capitanía. Y ellos dijeron, lo hacemos por razones geográficas, pero era un sitio muy malo para este evento porque no tenía las condiciones para albergar y acomodar cómodamente a los diputados. En términos de una palabra colombiana, era un moridero. ¿En qué sentido moridero? Que no tenía las condiciones ni comodidades para un Congreso Constituyente, pero además porque 5 personas vinculadas al Congreso murieron durante las sesiones. Algunos traían una enfermedad preexistente
y otros la agarraron aquí, que básicamente fue disentería por la contaminación de las aguas que bebían por los cerdos y por las heces humanas. Así que desde el primer día los diputados empezaron a decir que se retiraban un tiempo a curarse la disentería, hasta que finalmente hubo que prohibir que se retiraran porque el quórum era muy endeble. Bueno, ¿quiénes fueron los muertos? El primero en morir es Juan Germán Rocio, nada más y nada menos que el vicepresidente de la República de Colombia elegido en Angostura. Él muere el día siguiente en que nace su pequeña hija, dejándola huérfana de un día, de su segundo matrimonio con una niña de Angostura. Pasó la vicepresidencia de Colombia pasó a un general de división santafereño, que es Luis Eduardo de Azuola, que murió casi inmediatamente después, el 9 de abril. Entonces Bolívar nombró vicepresidente provisional al general Antonio Nariño, que había llegado de su prisión de 7 años en Cádiz, y que había sido liberado por la revolución de enero de 1820 de Rafael del Riego, y se embarcó en Gibraltar con rumbo a Londres, y en Londres se vio con Sea y los otros diplomáticos colombianos, y vino a Angostura y termina siendo vicepresidente interino, el tercero. Pero él venía también enfermo, se hinchó las piernas, se le hinchó la cara, y por algunos conflictos que ahora voy a mencionar, tuvo que renunciar para irse a Tuna, con lo cual la vicepresidencia provisional pasó a José María del Castillo Urrada, que va a ser el vicepresidente interino hasta que haya las elecciones que generan el vicepresidente constitucional. El tercer muerto es Felipe Antonio Mazuera Rentería, que había sido dictador de Popayán durante el tiempo de las primeras repúblicas. Y luego, cuando ya había sido aprobada la Carta Constitucional, falleció el presbítero José Antonio Llanes, que era el diputado de Mérida. 4 muertos. Esos 4 muertos fueron sepultados en el cementerio de la Capilla Santa Ana y aún no han sido hallados por lo que pasó en el terremoto de Cúcuta, que dispersó todo y cambió todo de puesto. Y allí se enfermó un diputado de Guayana, Miguel de Zárraga, que salió muy enfermo de Villa del Rosario y al llegar a Caracas murió. De modo que tenemos 5 muertos. Y muchos enfermos. Fuera de eso, pues Villa del Rosario no tenía casas suficientes para albergar a los 71 diputados, y un gran diputado, que es el arzobispo de Mérida de Maracaibo, Rafael Lazo de la Vega, por llegar tarde ya no consiguió donde dormir y tuvo que dormir todas las noches en San Antonio del Táchira y venir todos los días en su mula, lo cual le produjo un gran malestar. 3 veces se propuso cambiar el sitio del Congreso. La última vez se propuso llevarlo a San José de Cúcuta, que está muy cerca, como ustedes saben, y lo pidió uno de los secretarios del Congreso, Francisco Soto, cuando denunció que la iglesia donde estaban funcionando, el Congreso se tuvo que reunir en la sacristía de la iglesia de Villa del Rosario, estaba infestada de comején, y el comején empezó a atacar el archivo del Congreso. No encontraron estantería de madera, ni para comprar ni para alquilar en Villa del Rosario, y el comején supuestamente estaba comiendo el archivo del Congreso. Por tanto, los problemas archivísticos de este país empezaron desde el primer día en el Congreso Constituyente. Ese se dio el último debate, pero siempre fueron derrotadas las propuestas de trasladar la sede del Congreso a otra parte. Muy bien. Se acomodaron como pudieron, comieron donde pudieron, y se enfermaron por el mal manejo del agua, que en general tenía todo el país. En Bucaramanga también por esa época, hace 200 años, la gente moría de disentería por el manejo de las aguas. Según un colega médico, esta infección la produce una enterobacteria del género Shigella, y la infección de una amiba, la Entamoeba histolítica. Es una disentería basilar, y hemos revisado los libros
sacramentales de la Villa del Rosario y encontramos que ese año los muertos se doblaron. En 1820 tenemos 47 fallecidos en Villa del Rosario y en 1821 tenemos 76. En el 22 volvemos a 29. Es decir, durante el año del Congreso el número de muertos se duplicó, en parte por la concentración de personas. Muy bien, vamos a avanzar un poco en qué ocurrió en este Congreso. El primer problema es que el quórum nunca se pudo alcanzar. En Venezuela se había dicho que el quórum era las 3/4 partes, eso fue imposible. Pero en la convocatoria se había dicho que el vicepresidente estaba facultado para resolver cualquier problema. Y entonces, con base en eso, Nariño, como vicepresidente, cambió la regla del quórum por la mitad más uno. Y así lo pudieron abrir con 59 diputados. Les he dicho que una cosa interesante que no sabíamos es que al día siguiente de la muerte de Juan Germán Rocio, que es un revolucionario que está haciendo revolución desde 1810 en Caracas y que fue un hombre muy importante en el Congreso Constituyente de 1800 en Caracas, él vino con una niña de 20 años y la niña nace el día antes de su muerte, según apareció registrado en la partida, en el archivo parroquial de Villa del Rosario. El cura tuvo que poner las sillas que tenía para la iglesia, para el Congreso, sillas que le fueron dañadas, y aunque él intentó cobrar los daños de las sillas, nadie se los ha pagado hasta el día de hoy. Muy bien, resuelto el Congreso de esta manera, pues entonces entraron a Congreso, después de resolver el problema del quórum. Ahora, hemos investigado cada uno de los 71 diputados y hay cosas sorprendentes. Lo primero es que los diputados de Santa Marta no son de Santa Marta, que fue una de las últimas provincias a ser conquistadas por los ejércitos libertadores, y realmente los diputados de Santa Marta, 4 son de Ocaña y 1 es un mexicano de Veracruz, Miguel de Santa María, que luego será diplomático de Colombia en México. Otra cosa interesante es que entre los diputados hay 3 de apellido Borrero, de los cuales 2 son hermanos. El doctor José Antonio Salvador Borrero Costa, caleño, que es el diputado por la provincia del Cauca, y su hermano, el doctor Vicente Antonio Borrero Costa, también caleño, que es el diputado de Antioquia. Ellos 2 vienen como diputados por diferentes provincias y son descendientes del alférez real don José Sebastián Borrero Ramírez, que había nacido en Alosno, Huelva, en 1753 y fue alcalde de Cali. Y lo interesante es que el primo de ellos, que era Joaquín Borrero Gómez, nació en La Plata, vino también como diputado de Neiva. Así que tenemos 2 hermanos y su primo como diputados por 3 provincias distintas. Muy bien, hablemos ahora de los 71 diputados. Como en todo Congreso, hay diputados muy buenos y hay diputados muy malos. Y aquí, por la correspondencia, sabemos quiénes eran los buenos, que aportaron mucho, y quiénes eran los que vinieron a pasear, digámoslo así. En buena medida, pues la correspondencia nos permite identificar quiénes fueron los buenos, pero entre los buenos hay que destacar a los que por sus méritos desempeñaron el papel de presidente del Congreso. Según el reglamento, la presidencia del Congreso se tenía que rotar cada 15 días. Y cada 15 días exactamente, según lo comprobamos en las actas, se cambia el presidente. Pero los nombres de los presidentes nos indican quiénes eran considerados hombres muy ilustrados y capaces de poner orden en el Congreso. Entonces, le voy a mencionar quiénes fueron presidentes por 15 días, que es una muestra de su calidad. El primer presidente fue el doctor Félix Restrepo, que es muy conocido en Colombia porque fue el que llevó las leyes que permitió resolver el problema de la esclavitud en la República de Colombia. El segundo fue Alejandro Osorio, que luego será secretario de Hacienda de Santander en los años 30. Luego el hombre más importante que trajo a Venezuela, que es Fernando de Peñalver. José Ignacio de Márquez de Ramiriquí, provincia de Tunja. Él fue 4 veces presidente y fue presidente de la Nueva Granada también. Está José Manuel Restrepo, el primer historiador que tuvo este país, y también fue secretario del Interior del gobierno Bolívar Santander.
el doctor Miguel Peña, otro gran jurista venezolano, y Vicente Azuero Plata, de OIVA, del cual hablaré más adelante. Una de las cosas interesantes que ocurrió aquí es que Antonio Nariño, que venía de la prisión de Cádiz, fue elegido como diputado por Santa Marta, pero por la muerte de dos vicepresidentes, Bolívar lo nombró vicepresidente interino, y al ser vicepresidente ya no pudo entrar al Congreso, porque pasó al poder el legislativo y el ejecutivo no podía entrar. Entonces, Nariño actúa como vicepresidente, pero él se mete en una cantidad de problemas que termina enfrentándose duramente con el Congreso. Nariño es el hombre más viejo de la generación de la revolución y se enfrenta con jóvenes liberales que lo ven como un viejo cansón que ya no entiende muchas cosas, y entonces la piedra de toque del enfrentamiento va a ser la decisión que toma Nariño con respecto al general irlandés Devereux. Devereux había traído la Legión Británica y estaba allí en Villa del Rosario, pero entonces llega una señora muy linda de ojos azules, como le gustan a Franz, que es la señora Mary English. Y la señora Mary English vino a reclamar los saberes de su marido, que había financiado buena parte del transporte de los ingleses hasta Angostura. Y Nariño, probablemente porque no tenía dinero para pagarle los saberes que se le debían al señor English, la trató mal, o ella se sintió maltratada por el vicepresidente. Entonces ella le dio quejas a su paisano, al general Devereux, y él, como caballero antiguo, retó a Nariño a duelo. Era la tercera vez que retaban a Nariño a duelo, porque Nariño no era justamente una pera en dulce. Y Nariño, como era el vicepresidente, simplemente lo encerró en una caballeriza, junto con los caballos, y luego lo encerró en una cocina maloliente. Y Devereux se quejó con sus amigos militares y ellos llevaron al Congreso la chisme, y el Congreso le dio a Nariño la orden de que, le diera una prisión decente de acuerdo a su condición. Nariño se negó, con lo cual profundizó el enfrentamiento con el Congreso, y luego el médico le dijo: usted, si no se va de aquí en 10 días, lo vamos a sacar en Guando, usted se va a morir aquí. Pues la gente le echaba la culpa al mal clima de Villa del Rosario, pero el clima no tiene nada que ver. La gente se enfermaba por las aguas contaminadas, y en el caso de Nariño parece que él tenía problemas del corazón, que lo van a matar en el año 23 en Villa de Leyva. Entonces Nariño, por su problema de salud, por su hinchazón que se le veía en los ojos, en la cara, en las piernas, y por el enfrentamiento con el Congreso, renuncia y se va. Y al renunciar, entonces la vicepresidencia pasó, como les he dicho, a José María del Castillo y Rada. Y resuelto el problema, Nariño, que trajo muchos problemas. Muy bien. Este Congreso se gastó un mes, el primer mes se lo gastó debatiendo la Ley Fundamental de Colombia. ¿Y por qué razón? Porque es que la ley fundamental que había dado el Congreso de Venezuela el 17 de diciembre de 1819 tenía un pequeño problema, y es que había sido aprobado y firmado por diputados de Venezuela, excepto por dos que eran del Casanare. Entonces, eso tiene un vicio de legitimidad. Uno no puede crear una República de Colombia uniendo el virreinato de Santa Fe con la capitanía cuando solamente dos personas de la Nueva Granada lo aprobaron. Eso le quita la legitimidad. Entonces, eso hizo que se sometiera de nuevo para sacar una segunda ley fundamental auténticamente legítima, que se llamó la Ley de Unión de los Pueblos de Colombia. Pero eso tomó un mes aprobar esa ley, por la sencilla razón que al aprobarla había que decir cuál iba a ser el régimen político administrativo de la República de Colombia. Y había dos opciones muy fuertes. Una opción es que las tres grandes unidades, es decir, la Capitanía de Venezuela, la Audiencia de Santa Fe y la Audiencia de Quito, formaran tres grandes estados federados. Y la otra opción es que no, que fuera una república centralizada y dividida en 6 o 7 departamentos administrativos. Esto produjo un debate muy largo que formó partidos de opinión muy fuertes y tocó resolverlo por votación. Y por votación ganó la opción de una república centralizada dividida en 7
departamentos administrativos, pero en la cabeza de los venezolanos quedó la idea que había sido mejor 3 estados federados, que es lo que ellos van a pedir. El grito de federación se va a repetir en el año 26 y básicamente eso va a terminar matando a Colombia en 1830. Resuelto ya la ley fundamental, entonces empezamos a debatir el proyecto constitucional. La pregunta es, ¿quién redactó el proyecto borrador de constitución? Lo sabemos, una comisión que se llamó Comisión de Constitución y Legislación. Y estaba encabezada por Vicente Azuero y José Manuel Restrepo, que son las 2 plumas más importantes que van a hacer esto. Y esa comisión tiene además a otro liberal de la provincia del Socorro, que es Diego Fernando Gómez, y del Cauca, José Cornelio Valencia. Estos 4 señores son los que van a elaborar el borrador y los que van a corregir todos los días lo que se apruebe en el Congreso hasta las 10 de la noche, trabajaban 11 de la noche. Esta es la gente que realmente va a presentarlo. Esta comisión de constitución va a tirar a la basura el proyecto que trajo Nariño. Eso no fue considerado, fue leído, pero no fue considerado. Y porque además ese proyecto de Nariño, como era federal, él proponía que esto se llamara estados equinocciales y no Colombia. Pero finalmente fue desechado y hoy en día hemos hecho un estudio artículo por artículo para saber de dónde vienen los artículos de la primera Constitución y lo tenemos cada día más claro. Realmente las constituciones fuente para el texto constitucional son 2. La segunda Constitución de Venezuela, que fue aprobada el 15 de agosto de 1819, se tomó buena parte del articulado, con lo cual no le cuenten a nadie, pero la Constitución colombiana es una copia de la Constitución venezolana de 1819, que no oiga nadie, y la segunda fue la Constitución española de 1812, que tampoco me oiga nadie. En la UIS, cuando los estudiantes de historia son muy malos, los profesores nos burlamos de ellos diciéndole que son historiadores de tijera y engrudo, es decir, que van cortando de muchos textos y van pegando con colbón para armar el texto. Pues la Constitución de Colombia se hizo más o menos así, es decir, fueron recortando la Constitución española de 1812 y la venezolana del 19, los artículos lo fueron ensamblando en este ejercicio de tijera de engrudo. ¿Pero por qué lo hicieron así? Porque eran 2 muy buenas constituciones. Es decir, la Constitución de Cádiz del año 12 es la Constitución liberal por antonomasia. Yo soy un republicano monárquico gaditano porque es una maravilla de constitución. Y la de Venezuela fue muy bueno quitándole el capítulo chimbo del poder moral, que eso no se lo come ningún liberal. Entonces tenemos constitución, fue un gran trabajo, el debate artículo por artículo, y sale una gran constitución que es la matriz de todas las constituciones que tuvo Colombia hasta el año 91. Otra gran polémica que tuvimos aquí fue el problema de la religión de la nación y el legado del derecho de patronato. Buena parte de los diputados son presbíteros, elegidos por su ilustración y sus luces. Y por lo tanto los jóvenes liberales pensaban que iban a meter en un artículo constitucional el precepto de que la única religión posible en la República de Colombia es la católica, apostólica y romana. Pero los jóvenes liberales de todas maneras dijeron, eso no debe quedar en la Constitución, eso debe ser una cosa del resorte interno de cada persona. Y lo sorprendente que ocurrió es que el obispo de Mérida de Maracaibo, Rafael Lazo de la Vega, los apoyó y dijo, sí señores, ustedes tienen razón, eso no debe quedar en la Constitución, yo quiero que quede en el preámbulo. Y los liberales le agarraron inmediatamente la mano, pues claro, si queda en el preámbulo que hay que proteger la religión católica, pues maravilloso porque eso no tiene fuerza normativa, apenas es una recomendación. Y por supuesto, unos diputados se opusieron que tenía que quedar el artículo de que explícitamente el artículo 4 debe decir
que la única religión de la nación colombiana es la católica romana, fueron derrotados en votación. Uno de ellos, por eso se negó a firmar la Constitución, que fue el diputado Baños, pero Lazo de la Vega hizo una gran cosa, y es que hizo una carta más liberal que las siguientes del resto del siglo XIX. Pero este mismo arzobispo Lazo de la Vega hizo una cosa fea, y es que le tiró, digamos, tiró a quitarle al Estado de entrada el derecho de patronato que habían tenido los reyes sobre la iglesia. Y eso inmediatamente el diputado José María del Castillo, que no era tonto, se dio cuenta. Digo, usted viene a despojarnos del derecho de patronato, que es el derecho de tuición que el Estado tiene sobre la iglesia, y al dejarla suelta le está mermando soberanía al Estado. Y Castillo se le enfrentó al obispo y finalmente no se pudo resolver en el Congreso este debate del derecho de patronato, pero luego Santander como vicepresidente ajustó tornillos y en el año 24 saldrá la ley que dice que el Estado colombiano ejerce el derecho de patronato de tuición sobre la iglesia, con lo cual se resuelve para siempre el problema de que la iglesia obedece al Estado y no al revés. Pero ese fue un gran debate y muy interesante, y le debemos a José María del Castillo que se le anticipó al obispo y no dejó pasar esto, con lo cual la iglesia hubiera quedado independiente. Viene el problema de que hay que elegir el presidente y el vicepresidente constitucionales. Para elegir el primer presidente de la República de Colombia, debo primero hacerles una advertencia. Cuando el general Bolívar llegó al campo de Boyacá, él viene con el título de presidente interino de la República de Venezuela. ¿Por qué? Porque Colombia no existía. Existía en la imaginación de los venezolanos, pero no existía en la imaginación de los granadinos. Pero es un título que le había dado el Congreso de Venezuela a Simón Bolívar, presidente de Venezuela. Con ese título llegó aquí. Ahora, originalmente el título que se había dado el general Bolívar era capitán general de Venezuela, un título espurio porque el capitán general español gobernaba en Caracas, sede de la capitanía. Pero a partir de la ley fundamental que se dio en Angostura, en diciembre del 19, la ley fundamental nombra a Bolívar presidente provisional de la República de Colombia. O sea, pasa de ser presidente de Venezuela a Colombia. Y se posesiona el 24 de diciembre de 1819. Pero es un presidente provisional, porque Colombia aún no existe constitucionalmente. Pero ahora la Constitución colombiana se aprobó el 30 de agosto de 1821, que es el día que nosotros vamos a estar todos con Franz en la Villa del Rosario y con el presidente Duque conmemorando los 200 años de la Constitución, 30 de agosto del 2021. Entonces, ese día ya tenemos Constitución. Ahora sí hay que elegir presidente y vicepresidente constitucional, porque la Constitución dice que habrá vicepresidencia. Entonces, para el título de presidente, hay 3 candidatos. Y se hace la elección, y la elección fue muy sencilla. De los 59 votos, el general Simón Bolívar obtuvo 50. Los demás se los repartieron los generales Montilla, Páez, Nariño y Sublet. Por lo tanto, elegir presidente fue sencillísimo. O sea, ¿quién le iba a disputar el título de presidente al Libertador? Imposible. Pero para elegir vicepresidente, ahí sí vino un gran problema. Y es que las bancadas se dividieron entre 2 nombres. Antonio Nariño, que ya no estaba en Villa del Rosario, y Francisco de Paula Santander, que en ese momento era vicepresidente del departamento de Cundinamarca, que es el nuevo nombre que Bolívar le dio a la Real Audiencia del nuevo Reino de Granada. O sea, pasaron de neogranadinos a cundinamarqueses por obra y gracia de Bolívar, como Santa Fe pasó a Bogotá por obra y gracia de Bolívar, pero ahora hay que elegir el vicepresidente de la República de Colombia y tenemos 2 candidatos duros, Nariño y Santander. Para poder resolver ese problema, hubo que hacer 8 votaciones para que alguno tuviera la mayoría de las 2/3 partes que se requería. Y para que Santander ganaran la 8ª votación, 2 partidarios de Bolívar tuvieron que fingirse enfermos y retirarse. Muy bien, pero tenemos ya elegidos
el primer presidente y el primer vicepresidente constitucional de la República de Colombia para el primer cuatrienio, que va a terminar en 1825. Ahora sabemos que fueron reelegidos, que fue un error esa reelección, porque eso ayudó a descomponer a Colombia, porque los granadinos, si algo no nos gusta, es la reelección. Y no estoy hablando del rector de la UIS, estoy hablando de la presidencia de Colombia. El siguiente problema es la solución a la falta de una imprenta. Es decir, necesitaba una imprenta para poder hacerlo, para poder circular entre los 71 diputados el borrador de la Constitución, para poder rayarlo y poderlo corregir. Y resulta que la imprenta más cercana estaba en Angostura y el Congreso de Angostura no lo quiso prestar porque lo estaba usando. Ese problema lo resolvió Antonio Nariño, que había sido hombre de librerías y de imprentas y tuvo su propia imprenta patriótica cuando vivía en Santa Fe antes de que lo mandaran preso. Y entonces él simplemente le mandó una carta a don Bruno Espinosa de los Monteros, el gran impresor, diciéndole, véngase. Y don Bruno montó en 16 mulas la imprenta y se vino a Villa Rosario y tenemos la imprenta. Hoy en día hemos encontrado la cuenta que él entregó y sabemos cuánto costó imprimir la Constitución en Villa Rosario, 596 pesos, 1000 ejemplares. Así que fue resuelto y ahí mismo empezó a publicarse la Gaceta de Colombia, que es el primer periódico oficial del nuevo gobierno colombiano. Curiosamente, el primer redactor de la Gaceta de Colombia no es colombiano, es el diputado de Veracruz, México, Miguel Santamaría. Muy bien. Los abogados nos dicen que los congresos constituyentes se convocan con una única tarea: debatir y aprobar una carta constitucional. Nosotros tenemos la experiencia reciente. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 la convocó el presidente exclusivamente para debatir y aprobar una constitución. Pare de contar. Pues no. El Congreso de Villa Rosario se puso a hacer leyes. 80 leyes hizo. Es decir, fue un Congreso constituyente, pero paralelamente fue un Congreso constitucional que trajo al mundo 80 leyes. No lo sabían cómo eran las cosas. Pero de esas leyes que trajo hay algunas muy importantes. Y la más importante para los historiadores es la ley de esclavos, que incluye la libertad de partos, la manumisión y abolición del tráfico. Es decir, si yo creo una república y digo que la república va a ser de una nación, y digo que la nación es la universidad de los ciudadanos, y luego digo que el ciudadano debe tener como uno de sus atributos ser libre, en ese momento me están sobrando los 80.000 esclavos que nos legó el régimen monárquico. ¿Y yo qué hago con los 80.000 esclavos? Pues tengo que liberarlos. ¿Y cómo hago? Pues comprándolos a los dueños. ¿A cómo? 300 pesos esclavo, multipliquen por 80.000. No hay plata. Ese problema lo resolvió el doctor Félix Restrepo, porque ya lo había resuelto en el estado de Antioquia en 1814. Y es hacerlo por las buenas con 3 estrategias legales. La primera, libertad de partos. Hay gente en Colombia que dice libertad de vientre. No es cierto. El que queda liberado es el parto, el producto de la negra esclava, porque el vientre de la negra esclava sigue siendo esclavo, pero el producto, que se llama parto, es libre desde el momento que nace. Pero la ley dice que, aunque es libre desde el momento que nace, solamente puede disfrutar de la libertad cuando llega a los 18 años. Y eso se cumplió exactamente. Lo puedo asegurar. Pero ¿qué hacemos con el vientre, que sigue siendo esclavo? Pues se crea un procedimiento que se llamó la manumisión. Es decir, hay que crear unos fondos de manumisión que se van a llenar con un impuesto que se le puso a las herencias y sucesiones, y a medida que cada año se recauda ese impuesto a las herencias, se van comprando los esclavos. Y así se hizo durante 30 años y la manumisión funcionó. Y la tercera parte es la ley que prohíbe el tráfico, es decir, parar la importación de negros y facilitar la exportación. Los grandes esclavistas de Popayán se fueron a venderlos a Lima. Listo, vaya y véndalos. Nos arreglan el problema, pero se para la importación. Y con esas 3 estrategias, en 30 años, se resolvió el problema de la esclavitud en este país. De modo que cuando José Hilario López vino a dar la ley de libertad absoluta, es porque ya no quedaban sino unos viejitos
que se pagaron con bonos de deuda pública. ¿Cuánto costó acabar con la esclavitud en Colombia? Ni un muerto. ¿Cuánto costó en Estados Unidos? 500.000 muertos. Hay una gran diferencia en cómo se hacen las cosas. Muy bien, resuelto el problema de los esclavos y quedaron todos incorporados a la nación, vienen otros datos interesantes y es que el país quedó dividido en 7 departamentos y el funcionario más alto del departamento es el intendente. Pero en Colombia no había experiencia de intendentes como la hubo en la Nueva España, en México, o como la hubo en el Perú. Entonces, frescamente, los constituyentes dijeron, pues el intendente funcione con la ordenanza de intendentes de la Nueva España. Y así funcionaron durante 10 años con el modelo de la ordenanza de intendentes de la Nueva España. Bueno, otra ley interesante es que acaban con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que repugnaba a todos los liberales. Pero acabar con el Tribunal de la Inquisición no significa que se acaba con la función inquisitorial de la Iglesia, simplemente se la restituyó a los obispos y los obispos felices que le restituyan eso. Ya aclaramos que además de ser Congreso Constituyente fue constitucional por las 82 disposiciones legislativas que fueron aprobadas aquí. El Congreso además elige los primeros senadores para el primer Congreso Constitucional del año 1823 y se aparecen los 2 primeros partidos de opinión que van a ir, que se van a llamar la montaña y la llanura, imitando al modelo francés, pero de manera invertida. Y se nombran los primeros senadores, 4 por departamento, y en el año 22 se van a hacer las elecciones para elegir a los representantes a la Cámara. El último problema que el Congreso tiene que resolver es ¿cuál va a ser la capital de la República? Hay 5 candidaturas, pero la ley había dicho en el año 19 que la capital sería una ciudad nueva, que se llamaría Ciudad Bolívar. El problema es que hay que construirla, y no existe, y ni hay dinero. Entonces la Ciudad Bolívar es para el futuro. Ahora hay que escoger una real, y por votación va a ganar Santa Fe, que Bolívar había renombrado Bogotá. Las candidatas fueron Bogotá, Caracas, la Villa del Rosario, Pamplona, Mérida y Tunja. Por votación ganó Bogotá, el nuevo nombre de Santa Fe, y en ese momento algunos diputados, entre ellos el obispo de Mérida, dice, oiga, pues ya que la nombramos capital, devolvámosle el nombre de Santa Fe, que tuvo durante 300 años. Derrotados. Hasta el día de hoy se llama Bogotá y se quedó para siempre ahí, porque la Ciudad Bolívar la harían luego en Angostura, cambiándole el nombre, que era más barato. Bueno, básicamente en estos 40 minutos, lo que quiero decirles para concluir, es que hace 200 años, 71 hombres esclarecidos e ilustrados, abogados, eclesiásticos y militares, y algunos empresarios, se reunieron en la Villa del Rosario. No dije San José de Cúcuta. Por lo tanto, lo que salió ahí es la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, para debatir la Carta de Cartas, la Constitución. Y quedó tan bien hecha, a pesar de las dificultades, vicisitudes y problemas, que se convirtió en el modelo estructural para todas las constituciones que se van a dar hasta el 91, es decir, el articulado, la división de poderes, la definición de la nación, la definición del ciudadano, todo. Los demás no van a inventar nada, van a inventar algunos detalles sobre el gobierno representativo, pero quedó la organización bicameral, quedó la división de poderes, o sea, ya nada se inventó a partir de ese momento. Por lo tanto, esa es la matriz de nuestra vida constitucional con la cual pudimos ser una república reconocida por Inglaterra y Estados Unidos en 1825, después de que se terminaron las grandes batallas en el Perú. Muy bien, he agotado mi tiempo y tenemos 20 minutos para resolver dudas o inquietudes sobre este rápido relato de un evento muy importante que este año estamos conmemorando por sus 200 años. Muchas gracias, Luis Eugenio, por la invitación. Perfecto, profesor Armando, muchas gracias. Apreciados ingenieros y distinguidos invitados,
El delicioso menú ya fue servido, como siempre, las deliciosas conversaciones del profesor Armando Martínez Garnica. Los invito a que, atendiendo la premura del tiempo, resuelvan inquietudes. Por favor, hagan sus preguntas de manera muy breve para un mejor aprovechamiento del tiempo de nuestro invitado. Entonces, les pido, por favor, que seamos muy breves en las interpelaciones o en las preguntas. Tiene la palabra ingeniero Franz Mutis. Gracias, presidente. Muchas gracias, Armando. ¿Por qué entre los artículos acordados la posibilidad de votación universal para los hombres se aplazó? Entiendo que allí podían votar algunos, excepto los analfabetas. Y había otras condiciones. Es la pregunta. Muchas gracias. Bueno, cuando se definió qué era un ciudadano elector de la nación colombiana, se dijo que tenía que tener 6 atributos. Primero, la masculinidad, con lo cual la mitad de los naturales quedaron por fuera. Y quedaron por fuera hasta 1953, pero así era en todo el mundo. En segundo lugar, hay que sacar los menores de 21 años, que no votan. En tercer lugar, tienen que ser naturales de Colombia, o si no, pedir carta de naturaleza. En cuarto lugar, tiene que ser libre, con lo cual quedaron por fuera los 80.000 esclavos. En quinto lugar, tiene que tener autonomía económica para poder votar conforme a conciencia, lo que quedaron por fuera los que dependían de otros, servidumbre, a parceros y gente. Y el último condición es que tenía que saber leer y escribir, aunque este requisito solamente se iba a pedir después de 1840. Entonces ya quedó limitado quién es el votante. Pero además el sistema electoral se hizo no universal masculino, que es lo que vamos a estrenar hasta 1856, sino en 2 vueltas, el elector primario y el elector secundario. Es decir, el elector parroquial elige los electores secundarios y las asambleas de los electores son los que van a escoger candidatos en adelante. Esto se llama elección de 2 vueltas. Y así va a funcionar hasta 1856. En la vida real, ¿qué significa? Que los que realmente ejercieron el derecho a voto durante el siglo XIX fue básicamente el 3% de los mayores de 21 años. Nada. Pero eso fue un avance comparado con el sistema electoral del Estado monárquico, que solamente eran a dedo entre los idóneos de la ciudad. Sin embargo, aunque empezamos con ese sistema electoral, hoy en día ya tenemos un padrón electoral de 34 millones de personas, porque hemos ido eliminando atributos y hoy en día solamente tenemos la naturaleza y la edad mínima de 18 años. Ese fue el sistema representativo que se escogió allí. Perfecto, muchas gracias. Tienen la palabra. Un comentario. Ingeniero Ernesto, por favor, tiene la palabra. Es interesante hacer el paralelo, ya que trae a cuenta el profesor Armando el tema de los electores secundarios, pues, de lo que fuimos testigos, también secundarios con las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que todo allá sigue funcionando ese sistema y ahora lo vemos como anacrónico completamente, pero allá es el que prevalece. Así es. Así es, Ernesto, porque es que como allá fue una reunión de estados soberanos, entonces allá la votación se da es por estado. Y el que gana la mayoría del estado se lleva todo. El número de electores que le corresponde al estado de acuerdo a la población. Ese sistema lo tuvimos aquí en el siglo XIX, pero fue eliminado porque aquí se impuso la idea del sufragio universal masculino, que es mucho más fiable
y es el que tenemos afortunadamente, y eso no permite que haya los enredos que tiene Estados Unidos en cada elección. De acuerdo, seguramente tenía alguna justificación con las limitaciones de desplazamiento y de tiempos y de comunicaciones, pero hoy en día ya para nada. Sí, tiene razón Ernesto, o sea, en 1821, ¿quién iba a hacer un sufragio universal así fuera masculino? Era imposible poner mesas de votación en este país tan grande y sin vías de comunicación y sin gente ilustrada en cada aldea. Ingeniero Miguel José, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues bueno, yo quiero felicitar al doctor Armando Martínez por su magnífica disertación, extraordinaria conferencia. Ya casi diría que nos tiene acostumbrados a eso. No es la primera conferencia que le escucho, todas igualmente brillantes, interesantes, ideas muy bien expuestas, muy claras, como ha sido hoy cuando nos ha hablado sobre los pormenores del Congreso de Villa de Rosario de Cúcuta de 1821. Me parece que, es decir, el problema de los ingenieros cuando nos metemos en estos temas de la historia es que algunas veces se nos confunden los hechos, se nos trastornan en el tiempo. Pero en el caso de la Constitución de Villa de Rosario de Cúcuta, a pesar de haber sido una constitución muy bien hecha, como ya nos lo ha mencionado el doctor Armando Martínez, parece que al libertador Simón Bolívar no le gustó, y por esa razón, a pesar de que la Constitución creo que había sido aprobada para solo poder ser modificada el término de 10 años, lo cierto es que 7 años nada más habían transcurrido cuando ya estaba convocada la Convención de Ocaña, precisamente con el propósito de modificar la Constitución de 1821. Entonces, mi pregunta para el doctor Armando Martínez es, ¿qué sería lo que al libertador Bolívar no le gustaba? Creo que pensaba que era una constitución muy floja, que el Ejecutivo no tenía suficientes herramientas, poder para poder manejar este territorio tan difícil. Y otra idea que se me confunde también, doctor Armando Martínez, usted ya mencionó unos abogaditos muy jóvenes, recién egresados, interillos, Francisco Soto, Diego Fernando Gómez, Vicente Azuero, que se lucieron en el Congreso, si no estoy mal, que fue en este Congreso, atacando al general Nariño, pero que en últimas tuvieron que salir, como se dice, como perro con el rabo entre las patas, debido a la brillantísima disertación de Nariño. Si esto es así, le ruego el favor que me ampliara un poquito estos conceptos, doctor Armando Martínez. Y muchas gracias. Sí, claro, es que el general Bolívar tenía que manejar un paquete muy grande, que viene desde la Guayana hasta el Perú. Y lo hizo con el Ejército Libertador, porque buena parte de los intendentes de los 12 departamentos que tuvo Colombia, los intendentes fueron militares venezolanos. Pero después de que se mete al Perú y termina en Charcas, el paquete se le creció. Entonces él escribe la Constitución de la República de Bolivia y le da por poner presidente vitalicio y senado vitalicio. Y quería replicarlo en el Perú. Y cuando regresó en el año 25-26, quería replicarlo en Colombia. Pero, ¿qué liberal venezolano o granadino se va a comer ese sapo de un presidente vitalicio y un senado vitalicio? ¿Por qué? Porque él quería tener un poder ejecutivo muy fuerte en el tiempo para poder gobernar semejante paquete. Pero eso es incomible para los liberales venezolanos y por supuesto para los granadinos, y por eso vino el enfrentamiento. La Constitución no se puede cambiar sino dentro de 10 años, pero como vino el fenómeno de la Cociata, que fue la rebelión de Páez en Venezuela, en Valencia,
Pues entonces le echaron la culpa a la Constitución de una rebelión porque el tipo no se vino a presentar al Senado ante una acusación. Entonces, se dieron las mañas legales para decir que aunque eran 10 años, por las circunstancias se podía cambiar antes, y convocaron una gran convención constituyente en Ocaña, que fue un absoluto fracaso porque no salió nada, porque la bancada de Bolívar se retiró y acabó con el quórum. Entonces, que Ocaña, después del estruendoso fracaso de Ocaña, nos quedamos sin el pan y sin el queso. Ya la Villa del Rosario ya no funcionaba y no había otra, hasta que se convocara una nueva convención que en el año 30, pues ya era muy tarde porque ya se había ido a Venezuela. Entonces, eso, Colombia muere por las propias contradicciones de Bolívar, y finalmente Bolívar al final le dice a Leri, mire, yo me voy para Venezuela, me interesa Venezuela, Colombia se acabó. Y finalmente hace el viaje para Europa y muere en Santa Marta buscando barco para irse. Ahora, los jóvenes abogaditos de la provincia del Socorro, Diego Fernando Gómez, que fue uno de los redactores del borrador, y Vicente Escuero también, veían al viejo Bolívar, al viejo Nariño, como un viejo con ideas anticuadas, medio. Le conocían el pasado de dictador de Cundinamarca, no le perdonaban la invasión que había hecho el Socorro en 1811 y había destruido el gobierno provisional de Socorro. Ellos heredaron todo el resentimiento de los socorranos contra la dictadura de Nariño. Entonces, como Nariño salió elegido senador por Cundinamarca en Villa Rosario, ellos se inventaron que él era deudor de la Real Hacienda porque debía parte de la renta de diezmos de Zipaquirá. Y entonces lo trataron de enredar para que no se pudiera sentar en el Congreso de 1823. Pero Nariño se prepara una defensa maravillosa y se sentó porque los venció. Es decir, les demostró que no era cierto la acusación chimba que estaban haciendo. Se sentó como el senador, se enfermó, se fue para Villa Leyva y se murió. Y con lo cual estos jovencitos respiraron, pero juraron que los huesos de Nariño no vendrían a Santa Fe nunca. Y lo lograron. Los huesos de Nariño solamente pudieron entrar a Bogotá en 1910, gracias a doña Soledad Acosta de Samper, que los trajo. Mientras tanto, ni siquiera dejaron hacer una misa por el alma de Nariño. Era el tamaño de la bronca que le tenían a Nariño por la invasión que hizo del Socorro. Muchas gracias, doctor Armando Martínez. Le ofrezco excusas al ingeniero Luis David, que tenía levantada la mano. Por favor, ingeniero Luis David, tiene la palabra. Gracias. Profesor Armando, muchísimas gracias por esa información que nos da. ¿Usted cree que la situación del país actual, con el tema de la polarización, con la violencia del año 48, la de Gaitán, inclusive una violencia del año 30, y todo lo que estamos viviendo hoy en día es producto de toda esa, digamos, de todo ese mare magnum de cosas que usted dice, y que si realmente los colombianos tenemos en la genética alguna tendencia más conservadora que liberal, es decir, desde el punto de vista, digamos, político, digamos, de buenas intenciones, porque es que no diga que ambos partidos pues tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Usted cómo ve el futuro del país realmente haciendo una conexión con ese pasado que nosotros tenemos un poco, digamos, conflictivo, de acuerdo a lo que nos dice? La política no se lleva en los genes. La política es una manera como tenemos para resolver nuestros problemas cotidianos que empiezan desde la mujer y los hijos para adelante. Entonces, eso no se lleva en los genes. Digamos, la política es una manera que tenemos para poder arreglar nuestras diferencias y conflictos. Ahora, nosotros somos las almitas de Dios si nos comparamos con otras naciones del mundo. O sea, aquí no hemos tenido mortandades como 22 millones de personas en la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. O sea, estos son unas almitas de Dios comparados con otros pueblos. Pero como no somos violentos por genética, políticamente tenemos conflictos y los tendremos siempre, toda la vida. Pero es que el problema básico genético nuestro es que nosotros somos una especie depredadora.
Pero tenemos los ojos tan cerquita, la nariz juntos, porque somos una especie depredadora. Tenemos una gran capacidad de agresión a todo el mundo y siempre estamos listos a agredir. Lo que pasa es que las sociedades inventan sistemas civilizatorios para resolver los problemas de otra manera. Pero si usted mira a cada nación y le cuenta guerras civiles, las nuestras son de mentiras, para ponerse uno a reír, comparados con otras matanzas que ocurren en todos los lugares del mundo. Pero en 200 años mi balance es positivo. O sea, el colombiano de hoy en día, que somos 50 millones de personas que come bien, que está gordito, que pasea mucho, es el resultado de 200 años de una experiencia exitosa. Somos una nación integrada que ha resuelto la mayor parte de los problemas políticos y que lo sigue resolviendo. Nosotros tuvimos 14 grupos guerrilleros en los años 60. Hoy en día tenemos unas reliquias. Ese problema ya lo resolvimos en la práctica, pero seguiremos teniendo problemas, pero los tiene todo el mundo. Es decir, el problema que hoy en día tiene Londres es que una mujer no puede ir a la calle porque la violan y la matan. ¿Cómo? Pero si ellos llevan 3 veces bajo un estado fuerte monárquico. El problema es que somos una especie genéticamente depredadora, que tiene que ser civilizada por todas las maneras, con la autoridad del Estado, con la educación, con la moral, con la religión. Hay que meterle de todo para poder civilizar. Pero ese es un grupo que ya, el colombiano ya es un grupo civilizado, en gran medida. Yo estaba ahora examinando la historia de las mujeres de mi familia y yo digo, Dios mío, ¿cómo hemos cambiado? Con lo que les pasó a las mujeres de mi familia hace 3 generaciones, yo digo, hoy en día somos unos almitas de Dios comparado con lo que fuimos. Ingeniero Miguel José. Gracias. ¿Desea nuevamente intervenir? No le he entendido, señor ingeniero. Que si va a realizar una nueva pregunta. No, señor. No. Ya agoté. Perfecto. Los demás Presidente, compañeros, ingenieros. Presidente, una pregunta. Doctor Yepes. Ingeniero Carlos Yepes. Gracias, presidente. Doctor Armando, muchas gracias por su exposición. Muy agradable. Pero quería hacerle una pregunta. ¿Cómo se financiaba eso y cuánto duró el Congreso? ¿Cuánto tiempo duró el Congreso y cómo lo financiaron? ¿Cómo se financiaba esa actividad? Muchas gracias por la pregunta. El Congreso empezó el 6 de mayo y se cerró el 14 de octubre de 1821. Ahora, en el Congreso de Venezuela, que fue el que lo convocó, se dijo que cada diputado cobraría 10 pesos diarios de dietas, con la cual se pagaría su alojamiento, su comida y lo que necesitaba. En la primera semana, el Poder Ejecutivo, o sea, Nariño, les dijo, muchachos, ni sueñen con que yo les voy a pagar 10 pesos, es que no los hay. Así que les propongo una cosa, les voy a pagar 5 pesos, la mitad, y los otros 5 pesos se los pago en bonos de deuda pública sobre bienes nacionales. Muy bien, se bajaron a la mitad las dietas. ¿Y dónde está la plata? Para poder pagar, hubo que buscar fondos en las cajas nacionales más cercanas. Socorro, 200 pesos mensuales tenía que girar. Pamplona, 300 pesos mensuales. Es decir, las cajas, tuvo que reunir la plata de varias cajas nacionales para que girara mensualmente 200, 300 pesos para poder pagar las dietas. Cuando se iba a acabar el Congreso, vino el otro problema. ¿Y con qué vamos a pagar los gastos de retorno a su lugar de origen? No hay plata. Así que hubo que traer plata, especialmente de Bogotá, a pagar esto. ¿Quién financió el Congreso? Lo financió la Caja Nacional del Socorro, la de Pamplona, la de San José de Cúcuta y la de Tunja y la de Bogotá. Es decir, lo pagaron los primeros colombianos, las dietas. Y después se les dieron bonos de deuda pública por lo que se les quedó debiendo, que es la mitad de las dietas.
Muchas gracias. Muy buena pregunta, porque la gente a veces no se pregunta cuánto cuesta un congreso. Un congreso vale mucha plata. Muy bien. Ingeniero Eduardo, tiene la palabra. Tiene el micrófono cerrado, por favor. Muchas gracias, presidente Luis Eugenio. Yo tengo una curiosidad para el doctor Armando sobre un aspecto que es apenas de forma, diría yo. Para otros pudiera ser de fondo. Y la curiosidad es el general Bolívar tenía derecho a asistir a ese congreso o no. Y si tenía el derecho, ¿por qué no asistió? Ingeniero Eduardo, el único que tiene derecho a ir a un congreso constituyente es la persona que ha sido previamente elegido para ese propósito por un colegio electoral o por una asamblea electoral. Eso sucedió en 1820, donde fueron elegidos 5 diputados por provincia. El general Bolívar, que representa el Poder Ejecutivo, no fue elegido y por ser miembro del Poder Ejecutivo no tiene derecho a entrar ni lo dejan entrar, a menos que lo llamen a hablar. No puede entrar, porque se le considera que es peligrosísimo un miembro del Poder Ejecutivo adentro. Por ejemplo, aquí no dejaron entrar a los secretarios del despacho. No dejaron entrar a Nariño, que es vicepresidente. Y acuérdese usted, ingeniero, que cuando sesionó el Congreso de Ocaña, que es la gran convención de Ocaña en 1828, Bolívar tuvo que quedarse en Bucaramanga, durmiendo y comiendo, porque no lo dejaban ni siquiera acercarse lo más posible a Ocaña. Todos los días tiene que ir y venir un posta con noticias. Bolívar no podía acercarse, tuvo que quedarse en Bucaramanga, que es lo que narra Luis Perú Lacroix en el diario Bucaramanga. No se puede arrimar un poder ejecutivo a un congreso porque se supone que va a intimidar la libre expresión de los diputados del pueblo, que en ese momento es el soberano. Nariño se inhabilitó para entrar al Congreso del Rosario. Pudo haber entrado porque era el diputado Santa Marta, pero se inhabilitó cuando fue nombrado vicepresidente. Fuera de ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Nariño vivía en la casa que hoy llamamos de la Bagatela, que está frente a la iglesia, y las sesiones estaban en la sacristía de la iglesia, pero Nariño nunca pudo entrar y su proyecto constitucional lo tuvo que mandar. Lo leyeron a la basura. El soberano es el Congreso y el Ejecutivo que ni se asome a menos que lo llamen. Y el caso de Ocaña fue muy explícito. Bolívar se quedó en Bucaramanga porque no se podía arrimar a Ocaña de ninguna manera. Y a pesar de eso, mandaba postas con mensajes a los amigos de él con instrucciones. Y finalmente la instrucción fue: retírense. Y se retiraron a la cruz y se acabó el Congreso. Muchas gracias. ¿Algún ingeniero tiene alguna pregunta, alguna inquietud, hacer algún comentario? Si las condiciones son esas, solo resta agradecerle, profesor Armando Martínez Garnica, la amabilidad, como siempre la gentileza, y fue muy agradable haberlo escuchado en la tarde de hoy. Veo que el ingeniero Franz prendió el micrófono. No, simplemente estar listo para despedirnos, pero bueno, ya no solamente agradable, sino yo creo que de gran utilidad para el conocimiento de nosotros como ciudadanos. Hay mucho asunto que en una conferencia de Armando es útil, se aprende, de modo que nos llevamos una muy buena lección. Muchas gracias, Armando, y
y Luis Eugenio por haber organizado el evento. Gracias a todos y me alegra mucho verlo. Me comienzo a despedir, que era lo que usted estaba haciendo, pero como me dio la palabra, entonces cojo el camino adelante. No, tranquilo. Gracias a los expresidentes, a la comisión de expresidentes. Presidente, Alba Arevalo está ahí con la mano levantada. Ingeniera Alba, por favor, tiene la palabra. Aprovechemos, por favor. Gracias. Una pregunta sencilla para los que saben, y si no, pues voy a empezar a investigar. ¿Qué protagonismo tuvo la mujer de la época en todo esto? Porque no escuché sino historia de los hombres y siempre ha sido así. Pero las mujeres hemos sido durante siempre protagonistas de muchos hechos. Se conoce, además de Manolita Sáenz, una mujer protagónica en este sentido para llegar a donde estamos, incluso ahora a partir de aquella fecha. Bueno, pues ese es el tema de mi especialidad, mujeres. Obviamente las mujeres no podían ser diputadas al Congreso porque la masculinidad en ese siglo XIX y buena parte del XX era la condición para ser ciudadano elector y para ser ciudadano elegido. Por lo tanto, no puede haber diputadas en el Congreso. Pero de las mujeres de Villa del Rosario dependió proveer alojamiento, comida y atención a todos los diputados. De hecho, la señora María del Carmen Ramírez, dueña de la Casa La Bagatela, fue quien hospedó al gobierno de Colombia. Y esa fue su sede. Y todas las señoras, la hermana del general Briceño, puso su casa. O sea, las mujeres de Villa del Rosario abrieron sus casas para alojar y dar de comer, pagan por pago a todos los diputados. Entonces, muchas mujeres acompañaron a los diputados. Por ejemplo, la señora Cuevas, niña de 20 años y muy patriota, que vino con el presidente Rocio desde Angostura hasta Villa del Rosario y quedó viuda con una niña de 1 año y tuvo que pedirle a José María del Castillo que le ayudara porque ya no se podía regresar en ese momento de lluvias por el llano abierto hasta Angostura, y efectivamente el Congreso le proveyó alojamiento gratuito y comida hasta el mes de noviembre, cuando ella pudo regresar a Angostura con su niña. La niña crece, a los 15 años se casa en Angostura y ella va a ser la que va a reclamar del gobierno venezolano la pensión de su papá, que se la van a otorgar efectivamente, la pensión de su papá. Las mujeres están en todas partes. Lo que pasa es que no hacen mucho ruido documental porque no están en las posiciones que obligan a llevar las actas y escribir. Pero conocemos los nombres de todas las mujeres que están alojando a todo el mundo en Villa del Rosario, que son las matronas de las casas de Villa del Rosario, y en ese congreso las identificamos. Tenemos a la señora Mary Inglis, blanca, rubia, de mejillas sonrosadas, ojos azules, que provocó un problema político entre Nariño y el Congreso, que vino a reclamar la plata de su marido. Y vemos muchas mujeres moviéndose por Villa del Rosario y van dejando su huella, pero siempre al margen de los debates porque no pueden entrar al Congreso por su condición. Con esa maravillosa e importante también pregunta de la ingeniera Alba Consuelo, queremos ingenieros expresidentes, organizadores del Café con Ingenieros de Expresidentes, y a usted, profesor Armando, agradecerle inmensamente este delicioso compartir de la tarde de hoy. Y bueno, recordarles que una vez al mes tenemos el Café con Ingenieros en el cuarto miércoles del mes, y en el segundo miércoles del mes tenemos café con ingenieros. El café del segundo miércoles organizado por la Junta y el cuarto miércoles organizado por los expresidentes, como ha sido en el día de hoy. Entonces, agradecidos por su compañía, agradecidos por su atenta compañía y muy especialmente, profesor Armando, gracias
gracias por nuestra participación en el día de hoy, por su participación en el día de hoy y por la compañía. Muchas gracias. Lo estaremos molestando próximamente también.